vamos a seguir haciendo un acercamiento general a los salmos y en este momento vamos a continuar viendo la autoría parte 2. Desde la clase anterior estuvimos observando de que existen diversos autores humanos para los salmos. Hemos visto que existe un único autor divino, que es Dios, en este caso el único autor principal que lleva y orquesta toda la confección de la escritura, pero Dios se vale de seres humanos para dejar un registro escrito de su palabra. Y con respecto a estas personas que utiliza Dios para escribir los salmos, vimos de la clase anterior que a David se le atribuyen 73 salmos, a Asaf 12 salmos, a los hijos de Coré 12 salmos, 2 salmos a Salomón, 1 a Moisés, 1 a Emán, otro a Etán, y 48 salmos son anónimos. Estos salmos que son atribuidos a estas personas tienen directa relación con el título que aparece en el salmo. De ahí se extrae la fuente para poder designar la autoría del salmo. Existe un debate en el mundo teológico con respecto a que si ese título es confiable o no es confiable, puesto que algunos han entendido que es un añadido posterior, y el estudio de los títulos nos da luces de que en algunos momentos son añadidos posteriores, pero se entiende también de que son añadidos muy cercanos a la confección del salmo. Entonces son totalmente confiables, incluso algunos autores bíblicos los utilizan para poder citar el salmo. Citan el salmo y utilizan el título del salmo para poder citar la autoría, que es el caso de Pedro en Hechos capítulo 2. Entonces vamos a hacer un análisis de quiénes son los diversos autores del libro de Salmos. En este caso vamos a ir desde el que ha compuesto más salmos a los que ha compuesto menos salmos, y podemos destacar a David con 73 salmos. Este es un personaje que es conocido para el mundo cristiano evangélico y cristiano en general. Fue el segundo rey de Israel. Él es conocido como el dulce cantor de Israel en 2 Samuel capítulo 23 versículo 1. Y fue durante su reinado que hubo el mayor desarrollo devocional y musical del pueblo. Él estableció levitas y cantores para que guiasen la adoración al pueblo, y también fue conocido en las escrituras como el hombre que era conforme al corazón de Dios. Él es como el rey que fue justo por excelencia, y el cual todos los reyes estaban llamados a continuar con su legado. Él fue aproximadamente autor de la mitad de los salmos. Entonces podemos observar en 1 de Crónicas capítulo 6 versículo 31 que se nos dice lo siguiente: estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa de Jehová después que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Entonces en este pasaje, en 1 de Crónicas capítulo 6, se nos cuenta de que David puso a ciertas personas sobre el servicio de canto en la casa de Jehová, y estas personas servían en la tienda del tabernáculo durante las reuniones de canto, y esto fue realizado hasta que se edificó el templo en los tiempos de Jerusalén, de Salomón. Y ellos eran los que estaban ministrando designados por David. Y ahí se nos dicen algunas personas que ayudaban a los hijos de Coat, el cantor Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel, y se sigue una serie de nombres de personas que participaban en esta actividad. También en 1 Crónicas capítulo 16 se nos dice que y puso delante del arca de Jehová a ministro de los levitas. ¿Para qué cosa? Para que recordasen, para que confesasen y loasen a Jehová, Dios de Israel. Y se nos dice también que David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Entonces, en 1 Crónicas capítulo 16 se observa parte de la actividad musical de los tiempos de David, y se nos muestra un poco cómo era el trabajo que ellos realizaban. Una de las funciones principales era recordar, confesar y loar a Jehová, el Dios de Israel. Entonces el pueblo se reunía a adorar a Dios, y ellos guiaban la adoración en estos 3 puntos. Primero recordaban las maravillas de Dios, confesaban los pecados y alababan a Dios por sus obras. Y dentro de eso destaca también este segundo personaje, autor también de varios salmos, que fue Asaf. Él era un sacerdote levita
y David lo puso a cargo de la adoración a Israel. Eso lo podemos ver en 1 de Crónicas 16, en Esdras capítulo 2, versículo 41. Él era un director del coro de David, era descendiente de Gersón, hijo de Leví, y también se le reconocen a él la autoría de 12 salmos. Estos salmos también son llamados los salmos asafitas. Él, como dato interesante, fue uno de los cantores principales cuando el arca era trasladada desde el lugar del exilio hacia Jerusalén en los tiempos de David. Entonces, este personaje es el autor de 12 salmos. Luego tenemos a los hijos de Coré, que también son autores de 12 salmos. Y con esto me gustaría recordar un poco el pasaje de Números, capítulo 6, versículos 9 al 11, donde se nos cuenta un poco la historia de Coré, que se rebeló contra Moisés y que Dios castiga la rebelión de Coré, haciendo que la tierra se abra y trague a los rebeldes, por así decirlo. Y el texto es muy claro porque en el versículo 11 también habla de que los hijos de Coré no murieron, es decir, parte de la descendencia de Coré fue preservada, y al pasar del tiempo observamos que sin duda ellos fueron muy temerosos del Señor. Sin duda esto sirvió de lección para poder aprender un poco más acerca de quién es Dios. Y los hijos de Coré se le atribuyen en realidad varios salmos a los hijos de Coré. Existe un debate si es realmente este Coré o es otro Coré, pero lo dejo como antecedente. Ellos servían en el templo como músicos, eran personas que estaban ahí sirviendo en el templo como músicos, y un poco de lo que se nos dice de ellos era de que ellos estaban a cargo de la obra del ministerio. Ellos se encargaban de guardar las puertas del tabernáculo y guardaban la entrada del campamento de Jehová. Entonces ellos eran los que dirigían la alabanza, ¿cierto? La entrada del campamento. Ellos eran los que dirigían la alabanza, y a ellos se le atribuyen 12 salmos, los cuales también son conocidos como los salmos coreitas. Y dentro de esos salmos hay un salmo que es hermoso, que es el Salmo 150, que es una oda de alabanza, de un continuo alabe a Jehová. Entonces, esos son los hijos de Coré. El otro autor humano que aparece en el libro de los Salmos es Moisés. Bueno, él es conocido para el pueblo cristiano, es el gran libertador del pueblo hebreo en el libro de Éxodo. Dios le usa para entregar las leyes, los mandamientos, y se nos dice de Moisés que fue un creyente fiel, que fue ejemplo para su pueblo. Entonces, él es el autor, o se le atribuye la autoría del Salmo 90, y se dice de ese salmo: sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Hermoso salmo del cual se le atribuye la autoría a Moisés. Otro salmo que también fue escrito por Salomón, que es relativamente conocido, es el hijo de David. Él es el tercer rey de Israel. Es conocido porque fue el que pidió a Dios sabiduría para gobernar, y Dios le concede eso. Y él fue también la persona que construye el primer templo en Jerusalén. Recordemos, los planos le fueron dejados por su padre David, y él ejecuta ahora la construcción del templo. Y el salmo que se le atribuye es el Salmo 72, y una de las frases, un extracto del salmo dice: bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. También tenemos a otro autor, que es Emán, el esraíta. Él es más desconocido, pero el texto nos dice algo de que era hijo de Joel, era nieto del profeta Samuel. Él fue un importante músico, era vidente, era profeta también en los días del rey David y Salomón. Él se caracterizaba porque tocaba los címbalos, la trompeta, era cantante, y Dios le promete a Emán que él iba a tener hijos con los cuales iba a alabar a Dios. Y eso lo vemos en 1 Crónicas capítulo 25. Y Dios le concede hijos, y con ellos él adora a Dios. Se le reconoce como un hombre de gran sabiduría que existió en esa época, y es el autor del Salmo 88. Y por último tenemos a Etán el esraíta, que es un hombre
fue un hombre muy sabio que vivió en los tiempos de Salomón. Él era, al parecer, consejero de Salomón. Fue una persona que era muy conocida en su tiempo. Era sabio, era muy sabio. De hecho, su sabiduría llega a ser comparada con la sabiduría de Salomón. Era casi tan sabio como Salomón, pero era menos sabio. Se utiliza como para compararlo. Y a él se le atribuye la autoría del Salmo 89. Entonces, él es Etán, el Ezraíta, el autor del Salmo 89. Entonces, hemos estado viendo en resumen varios autores humanos que componen el libro de los Salmos. Dentro de eso tenemos a David, a Asaf, los hijos de Coré, Salomón, Moisés, Emán, Etán, y el resto de los salmos son anónimos. Espero que esta clase te haya servido para poder acercarte al texto bíblico desde otra perspectiva, comprendiendo quiénes son los posibles compositores de estos salmos. ¿Quiénes son los posibles compositores de estos salmos? Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima clase.